Ahí voy a buscar la consulta de Pablo. Ya estoy grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Los que queríamos, bueno, mandamos ya unos mensajes por el foro y queríamos, porque hay varios presentes acá, queríamos felicitar a los que ya han cursado la asignatura y que han estado firmes viniendo siempre a las clases, asistiendo a las clases presenciales perdón, ya me parecen presenciales, a las clases virtuales. Y han estado participando activamente. Bueno, el esfuerzo tuvo sus frutos y ya han aprobado todos los parciales, todas las instancias parciales, las 3 evaluaciones. Así que ellos ya han, a esos alumnos, bueno, los felicito por la dedicación, ¿sí? El esfuerzo y la dedicación. Sé que no ha sido fácil todo lo de la virtualidad, porque nos ha sido complejo incluso para nosotras también, como docentes, que hemos tenido que triplicar hasta cuadriplicar nuestro tiempo de trabajo, y quizás me quedo corta con esto porque hemos estado sin parar tratando de brindarles a ustedes, bueno, que tuvieran esta posibilidad, ¿no? De que se cursara la materia. Así que una alegría ver que han sido varios también los que han podido llegar a esta instancia. El resto, bueno, con respecto a el resto, quiero hacer esta aclaración ahora antes de contestarle las preguntas que me hizo Pablo. El resto están todos, como bien se les aclaró ahí en el mensaje que mandó Estela, todos están en condiciones de cursar, es decir, de regularizar la materia. Ninguno la perdió hasta ahora. Si bien se tomaron ya las 3 instancias evaluatorias, a partir de ahora empezamos a tomar las instancias recuperatorias y después tiene la instancia recuperatoria final también. Así que todos, absolutamente todos los alumnos están en condiciones de regularizar la asignatura, es decir, cursar la materia. Incluso aquellos que nunca se han presentado, ¿sí? Porque el tema de la asistencia no era obligatorio, era como para ir controlando quiénes estaban y hacer el seguimiento de ustedes. Así que, como les dijimos la clase pasada, si conocen algún compañero, algún amigo que no hizo porque empezó tarde, Se corta ahí, eh, Fabi, me parece. A ver. Sí, se escucha un poco cortado. sí, Ya se cortó, figuro me como que parece. tengo poca señal. Ahí, ¿Ahí se ahí, ahí escucha? se escucha bien. Dale. Ahí volviste, sí. Si no, me desconecto de la computadora. Ahí voy a ver. Eh, bueno, se alcanzó a escuchar que entonces que todos están en Sí. condiciones de cursar la Sí, materia. eso Sí, sí. recuerden que lo que es cursar o regularizar la asignatura es haber aprobado todas las instancias de exámenes parciales de la parte práctica, ¿sí? Para después dar el examen final, se toma todo lo que es la teoría. Para contestarle a Pablo, ahora voy a leer acá que lo tengo abierto en la computadora, es decir, en el caso de los que ya cursaron, regularizaron, que tienen aprobado y no tienen que recuperar, no es necesario asistir a las clases por la asistencia, es decir, son bienvenidos si quieren seguir, siempre algo más se aprende, o pueden hacer algún aporte, pero nunca tampoco fueron obligatorias las clases, ¿sí? Entonces no es necesario que asistas, Pablo, solamente por decir tengo la asistencia. Si te interesa asistir a las clases, podés hacerlo, ¿sí? No hay ningún inconveniente, podés seguir haciéndolo. Y después, cuando retomemos la presencialidad, ¿sí? Vieron que los exámenes, finales hasta ahora están dados, se van a tomar de manera virtual, en excepciones a aquellos alumnos que estén con un 70% de la carrera, ¿sí? Entonces, por lo pronto no va a haber instancias de exámenes final ni virtuales ni presenciales de la asignatura Análisis Matemático 1. Lo que estamos viendo es debido a esta forma de haber tomado las evaluaciones virtuales, en donde, bueno, siempre íbamos haciéndole alguna exigencia más, como colocar el DNI, en el cual nosotros no tenemos por ahí la supervisión o visualizarlos a ustedes mientras están rindiendo el examen. Es probable, les vamos a tomar a los que cursaron este año la materia, a los que regularizaron este año, se les va a tomar por ahí algo práctico, un mínimo dentro del examen final, algún ejercicio práctico, quizás integrador de todo.
Sí, esa sería la diferencia de, que bueno, muchas veces se toman también en los exámenes finales, algo que sea conceptual en donde tengan que aplicar la práctica. Así que lo que vamos a hacer es eso, ¿sí? No es que tengas que hacer ningún otro examen más para rendir el final, sino que en la instancia del examen final se te tomará algo integrador de la práctica también. Sí, no sé si con eso, a ver Pablo, si querés podés activar el micrófono, si con eso ya contesto todas tus preguntas y si quieren agregar algo más, chicas. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. Hola sí, Pablo. esa era la consulta. Muchas gracias. Se entendió. Bien, bueno, felicitaciones y bueno, igual estamos acá, digamos, cuando vos quieras rendir o si querés, para no ir quedándote con temas incompletos, si vos querés ir preparando ya el examen final, ir recorriendo todos los apuntes teóricos, podés hacer consultas a través de preparando el final como para ir adelantando. Entonces, cuando ya tengas Ah, la bien, posibilidad, la tenés bien vista, ¿no? Como lo tenés fresco ahora, les claro. sugiero a todos los que ya cursaron, por ahí no dejar, si les da tiempo, ¿no? Sé que no es, por ahí es complicado, tienen que cursar otras materias, pero si tienen tiempo, pueden hacer eso. Incluso, por ahora no, Estela, no los daríamos de baja del aula, No, así no. que también ahora, al volver a cursar en el segundo cuatrimestre, si bien uno va a repetir cosas, pero ya vamos a estar con los primeros temas de entrada, bueno, yo tengo la tableta digital, hemos podido ajustar, hacer varios ajustes, así que también pueden seguir asistiendo a las clases, no hay ningún inconveniente. Si a ustedes les sirve y tienen tiempo, pueden asistir a las clases o incluso ver el material que está en el aula y hacer las consultas que estimen necesarias. Ah, está bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, Yo tengo una consulta, sí, Gabriela, sí, sí, porque a mí me habían dicho de que, por ejemplo, cursábamos ahora, rendíamos, pero como que al asistir cuando se vuelva todo, como que no quedaba la cursada aprobada, como que quedaba, no sé, por eso quería preguntar. Yo haber sí, aprobado ahora, ¿tengo la sí. cursada aprobada entonces? eh, ¿Cómo es tu nombre? Vos estás es dentro de los Sandra. que regularizaron, Sí, Sandra Sandra, Sí, Garrido. pues yo sí, no sí, te veía acá. Bueno, Sandra, sí, sí. bueno, felicitaciones también, Sandra. Bueno, No, gracias. nosotros habíamos hecho en una primera instancia, cuando empezamos allá por marzo, abril, habíamos hecho una propuesta de evaluación en la Ujú. cual nosotras nos parecía, analizándola como los docentes del equipo, que era preferible, por un tipo de materia que era y por los conceptos que se toman, tomar evaluaciones presenciales. Eso lo sugerimos al inicio, ¿sí?, de la cuarentena. ¿Qué pasó? Estamos ahora ya, Sí. vamos a empezar agosto, segundo cuatrimestre, y seguimos con la virtualidad. Entonces no queríamos quitarle la posibilidad y dijimos, bueno, por eso hubo cada vez más exigencias de poner el DNI, de ciertas universidades en las cuales tenían que cumplir ustedes. Cumplir en tiempo informa, Entonces, de esa entregarlos por el... manera, eh, todas esas cosas que nosotros exigimos, esto para todos los que les queda ahora por rendir también, todas estas exigencias eran, bueno, como un control más extra, ¿sí? Ya que no podíamos hacerlo presencial, era un control extra adicional en cuanto a achicar un poco los tiempos. Tienen ustedes todos los recursos a mano, nosotros no podemos estar en las casas de cada uno de ustedes, ni tener las cámaras prendidas de todos mientras están realizando la evaluación para ver qué están mirando, qué no están mirando. O sea, tenían al alcance, ¿no?, muchas herramientas. Después está la astucia, bueno, de cómo lo pueden resolver o no. Pero por eso eran las exigencias en cuanto a tiempo, a poner el DNI para que sean realmente ustedes los que realizaron el examen. Confiamos, la verdad que si nos ponemos en desconfiadas, estaría en esa situación de decir, no, todos tienen que rendir algún examen al final, pero entendemos cómo ha sido la situación. Y si ustedes han hecho algo de eso, bueno, es algo que después les va a jugar en contra, porque en el examen final Exacto. van a rendir algo integrador nada más de la práctica, y bueno, es un poco más complejo lo que es teórico, ¿no? Entonces, está en la conciencia de cada uno, y nosotros decidimos que no tenía sentido estar en una actitud de desconfianza y confiar todo el tiempo y no brindarles esta posibilidad, ¿no? Porque realmente hemos visto el esfuerzo de todos ustedes, de la mayoría de los que han cursado son los que han estado en las clases asistiendo, preguntando. Así que nosotros vamos a pasar después, cuando logremos terminar, vamos a pasar todas las cursadas al SIU, ¿sí? Y les va a quedar a Eh, ustedes como cursado. Pero estaría esta condición, ¿no?, que van a tener que rendir una parte, nosotros vamos a tenerlos registrados a Anotados. los alumnos que cursen este año. Entonces, cuando vayan a rendir el examen final en las instancias presenciales o cuando se habiliten los exámenes finales, ahí a los que han cursado ahora les tomaremos alguna instancia, como les dije, práctica.
Si algún ejercicio, puede ser que haya un ejercicio integrador, por ejemplo, en donde tengan que, qué sé yo, en un estudio de funciones o en un cálculo de área se puede tomar, fíjense que todo, integrando lo que es dominio, bueno, varias cosas, ¿sí? Eh, Algo así tomaríamos. No sé si contestó tu pregunta, Todo, Sandra. sí, contestaste todas las, ¿Eh? las dudas que tenía. Sí, gracias. Bueno, eh, y si te queda alguna, digamos, algo que después de ahora te quedas pensando, hacernos las consultas a través del foro o cuando creas necesario, sí, ¿sí? yo no disparé, ahora estaba esperando esta clase para después disparar el mensaje, en el Ujú. cual yo voy a poner un listado de aquellos alumnos que cursaron. Que quiere decir que el resto no es que no cursó, son los que cursaron habiendo rendido los cuestionarios sin usar la instancia de recuperación, ¿sí? Sería un primer listado de aprobados, ¿sí? Ese listado de aprobados no lo voy a poder pasar al SIU porque nosotros tenemos que esperar que se cierre el 21 de agosto y ahí yo emito y después Fabi ratifica con su firma el acta de cursado, ¿sí? Por lo tanto, nosotros decimos que ya cursaron porque ya tienen las 3 evaluaciones aprobadas, esos alumnos que ya cursaron. Si ustedes entran al SIU no van a ver esa cursada, ¿sí? Eso quiero que le quede claro. Hasta que no termine toda la fecha, hasta el 21, que es en donde tienen todos los chicos la posibilidad de cursar, no va a aparecer el aprobado de ustedes, ¿sí? De aquellos que ya regularizaron la materia. Entonces voy a mandar Simplemente queríamos, claro, un queríamos primer ponerlo como para también, listado si hay alguna, sí, para que un ustedes chequeo, controlen, control. claro, si hay alguien que tiene los 3 aprobados y no está en ese listado, me avisa. ¿Por qué? Porque ahora como cambiamos, eran cuestionarios, pasamos, hay listados que es de alumnos que rinden y otro listado que yo tengo del SIU, puede haber algún error, ¿sí? Entonces yo voy a publicar un mensaje, ahora cuando termine la clase, voy a juntar un listado de los alumnos que ya regularizaron la materia, que quiere decir que aprobaron los 3 parciales, los 3 cuestionarios, y cuando ustedes, cuando empiecen a tener, porque esta es su primera materia, lleva una nota promedio, ¿sí? Una nota promedio de los 3 cuestionarios. Esa nota promedio es la de cursado. Después van a tener una nota final que se va a promediar a su vez. Eso lo van a ver después en el final. Pero les va a aparecer una columna que es una nota que sería el promedio de los 3 cuestionarios. Eso por un lado. Los animo al resto, porque muchos que están acá quizás deben un solo recuperatorio, ¿sí? Y la verdad que le han metido un montón de pila. Hoy estuvimos charlando con Fabi. Yo no disparé el mensaje que ya habíamos armado con Fabi, esperando para controlar bien el listado, porque por ahí no quiero que se me escape alguien o que me falte alguien en ese listado, porque yo sé lo que es estar esperando un listado de aprobados de cursada. Entonces, por ahí hay ansiedad. Pero en eso quiero que les quede claro que no les va a figurar en el SIU ahora, sino recién el 21, ¿sí? Pero para que aquellos que ya cursaron ya se queden tranquilos y si hay hay algún alumno que faltó o hay alguna duda, nos escriben por el foro de contacto con la cátedra. Y esto de lo que dice Fabi, en el final, por ahí nosotros desde que estamos en las mesas, por ahí hemos cambiado, por ahí es más teórico-práctico, por ahí no tan demostraciones que hemos, al estar en los finales, hemos visto que los chicos aprenden de memoria las demostraciones y no sirve de nada porque recuerden que esta es la primera materia de 30 materias que van a tener, entonces la memoria no les va a dar para todo. Entonces, por ahí en los finales, no es que se aprendan las demostraciones de memoria que de nada sirve. Entonces, por Sí, hay eso, mucho de razonamiento. Si ustedes ven claro, las consultas que habían hecho, lo que he estado contestando, entran a los foros de consultas que, bueno, Peter nos abandonó, ahora después le mando un mensajito, a ver, pero bueno, se debe ver pobre, como no están los exámenes, habrá suspendido un poco el estudio, pero son mucho de pensar, ¿sí? De pensar, de razonar, entonces uh-huh, integrar todo lo que es teoría y práctica. Así que en realidad es la forma en la que después uno va a trabajar, ¿no? En sí. la vida profesional, en todo. Entonces, como para adquirir esas habilidades. Bueno, hasta ahí quería aclararles eso y nada, y a los que restamos y quedamos, que los seguimos acompañando y que aprovechen estas clases. No mandaron ninguna consulta por el foro, yo ahora volví a mirar y no encontré, no sé si Fabi o las chicas encontraron. No, yo no vi nada.
No sé si quieren hacer alguna otra consulta, aprovechando que si alguno más Esto, puede ah, habilitar el micrófono y preguntar algo más también. En el chat no hay nada, veo. Pero no sé si no. alguien más quiere consultar algo. ¿Les quedó Ah, claro entonces? Sí, sí, todo claro. Bueno, bueno, bien. Entonces por ahí empezamos para no dejar pasar el tiempo, empezamos ya con las consultas. ujú. A ver Quedaba terminar si, de ver el ejercicio del lunes, sí, Fabi. ahí comparto. A ver, esperen que si lo dejé abierto, si yo acá hice, nos quedó pendiente, ahí yo empiezo a compartir. Voy a dejar acá. Ahí se está viendo Ahí ya ya, se ¿no? ve, Sí. Fabi. Bueno, habíamos quedado yo para quedar más prolijo, ese mismo día ya lo hice en GeoGebra y abajo está el gráfico en GeoGebra. Pero bueno, para retomar un poquito, el ejercicio era un ejercicio del parcial, en la cual me pedía, dada una determinada función, calcular la función inversa, viendo previamente si existe. Ahí recuerden que tenemos que ver si la función es biyectiva, es decir, es inyectiva y suryectiva a la vez. Lo de suryectiva, al no estar definido el conjunto de llegada, no es necesario analizarlo, si se supone que las funciones son suryectivas. Después, bueno, lo que hicimos fue encontrar a partir de la función, que está acá, a ver, yo voy marcándolo para que vayamos viéndolo. A partir de, la escribíamos de esta manera, lo recuadro acá, y igual a 3 elevado a la x más 2, en lugar de escribirlo como f de x, ¿sí? Lo ponemos como y, sabemos que en realidad la relación, y es la variable, ahí está, y es la variable dependiente, y la variable es igual, es una función que depende de x, entonces lo escribimos de esta manera. Lo que hicimos fue despejar. En este caso, lo que había que hacer para despejar y sacar la x que estaba en el exponente era aplicar logaritmo, y como la base de la exponencial que era la función original, era 3, por eso aplicamos logaritmo en base 3 en ambos miembros, ¿sí? Aplicamos las propiedades de logaritmo. Lo que teníamos que hacer era despejar x, ¿sí? Entonces aplicamos la propiedad del logaritmo, despejamos x, y una vez cuando llegamos acá en esta parte final, que ya hemos despejado x, lo que hacemos es un cambio de variables, y donde aparece x ponemos, donde aparece y ponemos x, y donde aparece x ponemos y. Entonces ya esa es la expresión de la función inversa, que la denotábamos de esta manera, y que es logaritmo en base 3 de x menos 2. Vean que acá no está esto entre paréntesis, el menos 2 se escucha y se ve porque ahí, el menos 2 Sí, Fabi, sí, afecta sí. a la Sí, variable y. ambas. Bien. Lo que nos pedía después, la consigna, era indicar dominio de imagen de ambas funciones, y a veces ayuda esto quizás graficándola primero y después contestando ese inciso. Y si no, lo podemos ver de entrada, digamos, nosotros acá vemos la función, ¿no? La función f de x, como es una función exponencial, vemos que el dominio de esta función Ahí se me fue el audio, a ver. Sí, se corta un poco. A ver, Fabi. los reales, y la ¿Se imagen escucha muy cortado? Sí, de la... Fabi, ¿Se escucha ahí? No, a se ver, escucha mejor. Esperen. cortado. Sí, Se escuchaba cortado Se recién. a escuchaba ver, bastante cortado. pero andaba también en internet. A ver, esperen un segundito, que lo que voy a hacer entonces es cambiarme. A ver. Pero ahora se escucha bien, ¿eh? Hola, ¿ahí se escucha? Sí, mucho Sí, mejor. Hola. sí, Fabi, se escucha. Sí, sí. Bueno, sigo así. Cualquier cosa me avisan si se vuelve a cortar y me conecto directamente con el cable de internet.
Lo que no vemos es la pantalla, ¿eh? Que dejé de compartir para poder activar está el bien. audio. Entonces, como estaba desde la computadora, ahora sí, ahora comparto. Ustedes avísenme porque no tengo modo de Sí. chequear yo nada. Bueno, lo que había dicho Listo. entonces era, Ahí está. me había quedado acá, en lo que era, habíamos encontrado el dominio, que la función era una función exponencial, así que no tenía ningún inconveniente, o sea que el dominio de la función son todos los reales, y la imagen, lo podemos ver acá en la gráfica también, como es una exponencial, que el desplazamiento que tiene afecta a la x y no a la y, sabemos siempre que las exponenciales, entonces, si no tiene desplazamiento en el sentido de la y, nunca va a estar por debajo del eje de las x, ¿sí? Entonces, la imagen es el intervalo de 0 más infinito. Fíjense acá, voy a borrar esta expresión porque yo había puesto acá para la gráfica, ahora vamos a ir abajo otra vez. Fíjense acá, si nosotros recordamos el concepto, ¿sí? Que yo medio lo esquematicé acá, que si yo voy del conjunto A al conjunto B, aplico la función f, y si hacemos el paso inverso, es la inversa justamente, ahí lo que estamos viendo y lo que se cumple es que el dominio de la función es igual a la imagen de la inversa, ¿sí? Y la imagen de la función es el dominio de la inversa, es decir, justamente muchas veces para nosotros poder encontrar esta imagen, como sabemos esta relación, ¿sí? Lo que se hace es tomar la expresión de la inversa a la que llegamos, que era logaritmo en base 3 de x menos 2, y a esta hallarle el dominio, ¿sí? Como sabemos que se cumple esta igualdad, y nosotros, ¿cuál sería el dominio acá de esta función? ¿Sí? Esta función, el inconveniente que tiene es el logaritmo que está afectado a la x nada más. Entonces, sabemos la condición que hay que imponerle es que x sea mayor a 0 estrictamente. Si eso lo representamos, vemos que es el intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Entonces, fíjense que esa es la forma de hallar, si uno quiere analíticamente, la imagen de una función, hallando el dominio de la inversa. Entonces acá directamente uno puede llegar a poner, por el concepto, si lo vemos gráficamente, que esto es exactamente igual a la imagen de la inversa, y esto que estaba acá abajo, voy a borrar la flechita esta, y la imagen de la función es igual al dominio de la función inversa, ¿sí? Ahí ya contestamos entonces el inciso B. Lo que es los gráficos, ahora después me va a faltar el último punto, que es hacer la composición de f operada con f a la menos 1 de x. Voy a volver al gráfico. Recuerdan que yo hice acá un primer gráfico, una primera tentativa de gráfico, acá es donde nos quedamos la clase pasada, que tenemos la función exponencial, que es 3 a la x más 2, es una función que está desplazada, pusimos este eje auxiliar, x menos 2, x igual a menos 2, entonces la función pasaría por este punto, ¿sí? Si estuviéramos con este eje auxiliar x igual a menos 2, en menos 2 vale 1, y esa es la forma de graficarla. Acá podemos encontrar cuál es la intersección con este eje, yo no me quedó muy bien representado, y cómo hacemos para encontrar la intersección con el eje y. Lo que se hace es hacer x igual a 0, ¿sí? Si yo quiero saber la intersección con el eje y, lo que hacemos es x igual a 0. ¿Sí? ¿Para qué valor? Cuando x vale 0, cuando vale el valor de y. Entonces lo que hacemos es y igual a 3 elevado a la 0 más 2. Entonces sabemos que el valor de y es igual a 3 al cuadrado. Entonces este valor que estaba acá no me quedó en escala, por eso yo ahora lo voy a representar abajo, es igual a 9. Pero estos son datos que ayudan, ¿sí? Si bien no me lo están pidiendo, pero me están pidiendo representar, y recuerden que todo lo que es esta materia, que es análisis matemático 1, todo lo que es cálculo, es importante que sean bien precisos en la forma de representar. Este valor se puede encontrar, entonces me ayudo ese dato. Yo acá, bueno, la representé para que me quedara más preciso con GeoGebra, entonces uno busca, y dejé para cosas así, lo que hacemos es poner el eje auxiliar, ¿sí? Para poder representarla. Entonces hemos dicho que el eje auxiliar igual a menos 2, ¿sí? Lo marcamos, que quede bien representado, incluso uno puede aclararlo, poner la función y poner cuáles son los ejes auxiliares. Acá la representé de 2 colores, pero si no hay que nombrarla, yo acá le tengo que poner f, por ejemplo, que es el nombre de la función. Representar acá, sabemos que pasa por este valor. Recuerden que acá que GeoGebra daría la impresión que lo está tocando, pero recuerden que nunca lo toca.
al eje este, es asintótica la gráfica, ¿sí? Se acerca pero nunca lo toma, y buscar este punto 9 acá, que era el punto de intersección. Hemos visto que la intersección era cuando x era igual a 0, la ordenada al origen sería el valor que me cortaba al eje y, es 9. Entonces ahí nos queda bien representada la gráfica. Otra de las características cuando graficamos una función isoinversa es no olvidarse de colocar el eje, la recta esta de simetría, que es la función identidad, y igual a x, ¿sí? Recordamos que una característica gráfica que se cumple siempre entre una función isoinversa es que ambas son simétricas respecto de esta recta, ¿sí? De la función identidad, de igual a x, se cumple la simetría. Entonces, lo que yo les estaba diciendo la otra vez, vamos a representar otra vez, por ejemplo, con los conjuntos, ¿sí? Nosotros sabemos que este punto, que la intersección con el eje y, es, si x vale 0, se corresponde el valor 9. ¿Sí? Esto si yo aplico la función. Voy de un lado al otro, aplico la función, vamos a poner el color que usamos, ¿sí? De f, aplico la función f, y su valor funcional es 9. Ahora, si yo voy en este sentido contrario, y tenemos la inversa, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que si x vale 9, ahora pasó a ser este mi valor de x, si x vale 9, estaríamos acá, ¿sí? Su valor funcional es 0. Entonces estos son puntos que nos ayudan para representar la función isoinversa, ¿sí? Si una función me intercepta al eje de las y en este punto, su inversa va a ser la intersección en ese mismo punto, pero en el eje de las x. Entonces la intersección se produjo en el punto 9. El eje auxiliar, vamos a recordar acá la función inversa, me había quedado logaritmo en base 3 de x menos 2, ¿sí? Entonces lo que tiene esta función, y ahí también tiene que estar representado, es su eje auxiliar, ¿sí? El eje auxiliar es en y igual a menos 2. Entonces tengo el eje auxiliar, fíjense que los ejes auxiliares de ambas funciones se cortan justamente en esta función identidad, ¿sí? Entonces tiene que estar bien con todas las características representadas. Y este era el eje auxiliar, y igual a menos 2. Y ahí, bueno, graficamos la función logaritmo, ¿sí? Es asintótica este eje, en una unidad a la derecha valdría 1, y bueno, y después sabemos que 10 unidades, ¿sí? Vale 1 unidad hacia arriba, si nos desplazamos. Entonces esa es la forma de representarlas. Ahí quedarían representadas las dos funciones. No sé si hay alguna duda hasta acá con esto de la representación gráfica. Pero quise hoy detenerme un poco más en todas las características, porque tiene que estar bien representada, ¿sí? Bien hechas las representaciones, con escalas, que estén bien hechas. ¿Hay dudas hasta ahí? No. No, Fabi, no han escrito nada. Entonces ahora vamos a hacer el último inciso, que era hallar la composición entre la función y su inversa, ¿sí? F operado con f menos 1 de x. Entonces recordamos lo que era composición, f compuesta u operada con f de menos 1, era haber aplicado las funciones de esta manera, ¿sí? Anidadas. Entonces a f le vamos a aplicar primero la inversa. Entonces la inversa era esta expresión, ¿sí? Logaritmo en base 3 de x. Uy. Estoy pensando, voy a utilizar, a ver, el color rojo, para que nos quede bien más colorido. Voy a poner un poco de color. Entonces, cuando aplico la inversa, Fabi, vamos a este color. Sí. ahí pregunta Gabriel por qué el logaritmo es en base 3. Eso lo explicamos cuando lo resolvimos el lunes pasado. No, y hoy recién lo expliqué también. A ver, ahí voy para arriba igual. ¿Quién pregunta? Claro, Igual Gabriel. voy para arriba. Sí, Gabriel, ahora lo fíjate que yo acá mencionaste, lo pero... hoy lo mencioné medio acá más rápidamente, cuando retomé un poco la explicación. Vos aplicás, tenés que despejar la x que está acá arriba, ¿no? En el exponente. Que está, en principio, tiene sumado 2. Primero no puedo despejarlo tampoco sacando, si va a estar con este más 2 en un principio. Primero tengo que despejar todo esto para después poder despejar la x. La única forma de poder despejar la x, que está como exponente, es aplicar logaritmo, porque, a ver, despejo x en función de y, yo lo voy a poner acá a un costado, una ayuda, porque vos sabés que tenés, estas son cosas que nos tenemos que acordar, ¿sí? Tenés logaritmo en base a de x a la n,
lo que hacía la potencia bajaba y me quedaba logaritmo en base a de x. Ups, como no me alcanzaba, se me fue. A ver. Ahí está, logaritmo en base a de x. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo que podíamos hacer era bajar, como está escrito acá, ¿sí? Bajar esta potencia, que está como exponente, y me va a quedar multiplicando acá abajo. Es lo que está hecho acá, ¿sí? Este exponente, que es todo x más 2, lo bajo. Ahora, yo puedo aplicar en ambos miembros cualquier logaritmo. Es decir, yo podría haber aplicado acá, voy a borrarlo y después lo vuelvo a poner, yo podría haber aplicado logaritmo en base 10, ¿sí? Pero ¿qué pasa si aplico logaritmo en base 10? Después me queda complicado, esto no me iba a quedar 1, porque me iba a quedar logaritmo, fíjate acá, me iba a quedar logaritmo en base 10 de 3, me iba a quedar un número. Entonces, como yo puedo elegir qué logaritmo aplico en ambos miembros, lo que elijo es la base que sea la misma base que la exponencial, la base de la exponencial. Uso esa misma base, 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente acá, cuando yo bajo esa potencia y me queda multiplicando, por el logaritmo en base 3 de 3 me queda un 1. ¿Sí? Si no, tenés que empezar a hacer después cambio de bases para llegar a la expresión final a la que arribamos acá. ¿Sí? No llegarías de manera tan limpia acá, sino que vas a tener que hacer cambio de base. No sé si ahí lo entendió, si escribió algo más A en ver, el chat, a ver si se Gabriel. entiende, o que hable. Sí, ahí Gabriel, entendió, dijo. podés- Si no, prendés el micrófono. Si no, prende el micrófono y pregunten. En estos casos no me molesta para nada, es como si fuera una clase, prendan el Sí, micrófono y pregunten. cualquiera. Dice, perdón profesora, ¿qué pasó? Y preguntan, cualquiera puede habilitar Porque el micrófono y preguntar. entre ¿sí? que escriben, sale y llega el mensaje. Claro, entre que avanzamos es mucho más ágil que me pregunten directamente. ¿sí? Yo por ahí lo aclaré hoy acá, pero quizás fue muy rápido y no lo alcanzaste a entender. Ustedes en ese momento me paran y hacen la pregunta. ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda quedó acá antes de seguir avanzando? ¿Alguno quiere preguntar No, algo más? Fabi. A ver los chicos. A ver si... Bueno, vuelvo acá a lo que era la composición entonces. ¿sí? Entonces lo que hicimos fue aplicar, hicimos la composición f operado con f a la menos 1 de x, primero aplicamos la función inversa que me quedó acá adentro, ¿sí? Esta era, lo puse en rojo para identificarlo, es mucho más fácil a los que les cuesta hacer composición. Entonces hacemos f y ahora esta pasaría a ser como, entre comillas, no es que es la nueva, es como si fuera la nueva variable para aplicar la otra función. Y la otra función lo que me decía era 3 elevado a la variable, voy a ponerlo acá, porque recuerden que f de x, voy a escribirla acá para recordarla, era 3 elevado a la x más 2. ¿sí? Entonces es 3 elevada a la variable más 2. ¿sí? Esa era la función. Ahora voy a hacer un poquito más grande acá para que podamos ponerlo y lo entendamos mejor. Entonces me quedaba 3 elevado a la variable, porque era 3 elevado a la x, ¿sí? Y en el mismo exponente le tengo que sumar después a la variable más 2. ¿Qué pasa acá? Ahora en realidad esta función se lo tengo que aplicar no a x, a todo esto que estaba acá, a lo que habíamos aplicado primero. ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo en base 3 de x menos 2. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? A ver. Pregunten, habilita el micrófono y preguntan. Entonces, Sí, no hay nada, Fabi. acá en el exponente me quedaron estos tres términos. Me quedó logaritmo de x, menos 2, más 2. Son tres términos. O sea que este menos 2 y este más 2 se simplifican. ¿sí? Entonces me va a quedar 3 elevada a la logaritmo en base 3 de x. ¿sí? Y esto, nosotros cada vez que tengamos a elevado a la logaritmo en base a de x, es igual a x directamente. ¿sí? Esto hay otra forma que nosotros, a ver, se los voy a demostrar de otra manera. Es decir, si nosotros tuviéramos, hacer de cuenta, esto tengo que llegar a x. ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo justamente es lo inverso. Estoy
usando la exponencial, elevándolo al logaritmo en base a de la variable, es directamente la variable. Pero vamos a ver que no... Si, Te perdimos, Fabi. Sí, se cortó. Se cortó. Entonces lo trajo aparte. Ahí, a ver. Esperen que... Voy a ver si logro conectividad. ¿Se escucha? Ahí sí. Sí. ¿O no se escucha? Sí, sí. Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, Porque ahora me perfecto. conecté con... Sí, se me estoy conectada doblemente. Con cable y con esto. Entonces, si t, volviendo acá, si t llamamos al logaritmo en base 3 de x, por definición, ¿sí? Acá decimos que la base, que es 3, elevado al resultado, que es t, es igual a x. ¿Sí? Es decir, no sabemos a qué es igual, pero lo que hice fue sustituir esto, lo que estaba en el exponente, y lo llamo de esta manera. Y fíjense a lo que llegamos, que 3 elevado a la t me da x, o sea que 3 elevado a la t, esto es igual a x. Esa sería la forma, digamos, esta sería la forma bien analítica de demostrarlo sin saberlo, ¿sí? Pero si no, siempre se cumple esto, ¿sí? Como tengo la base elevada al logaritmo en esa misma base de x, es directamente la variable. Y acá llegamos justamente, la condición que hay siempre es que si yo opero f con f a la menos 1 de x, esto me va a dar exactamente lo mismo, y es en el único caso que da lo mismo, si yo compongo la inversa con la función. ¿Sí? Es el único caso que va a dar lo mismo, porque en los dos casos lo que me está dando es la función identidad en realidad, es igual a x. ¿Esto qué significa? Que es como que a la variable no le hicimos nada, ¿sí? Porque le sumamos algo y le restamos, ¿sí? O la multiplicamos y la dividimos, o le aplicamos exponencial y después le aplicamos logaritmo. Entonces por eso es que me quedo después al final con el valor de x. Y por eso es que se cumple también la condición gráfica de que al representar una función con su inversa, son simétricas respecto de la función identidad, ¿sí? ¿Esto qué significa que sean simétricas? Que si yo trazara una recta uniendo, fíjense, este punto, lo mismo que yo les dije acá, ¿no? Me interceptó al eje de la 109, la inversa lo va a cortar en el eje X, ¿sí? Si yo me paro en este punto, fíjense que tiene coordenadas menos 2 de X, 1 de Y, o sea que serían menos 2 de X, 1 de Y, la inversa va a tener el punto 1 menos 2, que es el punto 1 menos 2, que es el punto este que está acá. Entonces, lo que se cumple es que si yo trazo esta recta, que une estos puntos, que son, ver la simetría, que se cumple la distancia de este punto a la recta, y acá hay un ángulo recto, es igual a la distancia que hay desde la recta hasta este punto. Y así se va a cumplir con todos los puntos. Lo mismo que si yo uniera los puntos, esta intersección, ¿sí? Con este valor acá en el eje X9. Esta es una recta que es perpendicular, entonces la distancia que hay desde este punto a la recta, a la función identidad, es la misma que hay desde este punto a este otro, ¿sí? Esa es la simetría que se tiene que cumplir y que se tiene que ver. Para eso una recomendación es que cada vez que representen una función y la inversa en un mismo gráfico, y acá ponerles nombres bien, ¿no? Siempre, esta es, bueno, acá quedó como que esta no sería, me quedó el nombre que me quedó cargado, sería f-1, ¿sí? Y ponerle que estén bien identificadas qué función es cuál, y lo recomendable es, para que se vea la simetría, es que tiene que estar en la misma escala, ¿sí? Si tomo acá esta distancia, ¿sí? De esta unidad en el eje de las y, tiene que ser exactamente igual al eje de las x para que se vea bien la simetría respecto a la recta igual a x. No sé, chicas, si hay alguna duda ahí. O... No han escrito por ahora. No han escrito. Yo, Una aclaración, sí. al hacer la composición, cualquiera de las dos composiciones es válida, ¿no? F compuesta con F a la menos 1 o F a la menos 1 compuesta con F. Sí, lo que pasa es que acá pedían esa, Eso que quería aclarar.
Cualquiera es Sí, sí, válida, pero acá tengan cuidado porque nosotros por ahí pedimos una en particular, ¿sí? en realidad si les dicen verificar o componer, bueno, pero acá se estaba pidiendo, yo hice Esa. la que se pide, Ujú. Por eso, pero... F con su inversa. Entonces tienen que hacer esa. Hay que Ajá, hacer esa. Si la máquina dice esa y hacen la otra, está mal. está mal, porque tiene distintas complejidades componer. Si bien el resultado es el mismo, el proceso es distinto. ¿Sí? Fíjense, ahora voy a hacer la otra. El proceso es distinto y muchas veces lo que queremos es evaluar Evaluar alguna complejidad. Entonces, composición. tienen que ser las que se está pidiendo. ¿Sí? A veces se piden las dos. En este caso se pedía esa. Si yo acá compongo de otra manera, a ver, lo voy a desarrollar. Si yo tengo acá, voy a ir un poquito más abajo para que no me quede el globito ese que puse ahí de consigna. Si yo tengo la inversa operada con la función, ¿sí? Vamos a hacerlo también, bueno, voy a hacerlo otra vez con colores para que se note bien. Primero tengo que poner la función, ups, no me cambió, se negó. Tengo 3 elevado a la x más 2, ¿sí? Y ahí, después lo que hago es aplicarle la otra función. Y la otra función me decía que tengo que hacer el logaritmo en base 3 de la variable y a eso restarle 2. ¿Sí? Entonces ahora, la variable, entre comillas, ¿no? No es la variable, en lugar de poner x, pongo esto que estaba acá adentro. ¿Sí? Eso es componerla. Entonces acá quizás tengo que trabajar, bueno, un poco más ahora. Ahora voy a trabajar todo con, en lugar de con colores, vamos a trabajar con negro. Acá lo que voy a hacer primero, fíjense que acá me quedaron, todo este es un término y este es otro. No puedo cancelar porque esto está en la potencia. Entonces lo que hago es primero aplicar la propiedad del logaritmo que me va a bajar esto, multiplicando adelante, entonces me va a quedar x más 2, y acá hay que tener cuidado, porque esto va entre paréntesis, porque todo eso baja, por el logaritmo en base 3 de 3, menos 2. ¿Sí? Y acá sabemos que el logaritmo en base 3 de 3, esto es 1. Entonces esto nos va a quedar x más 2, que ahora, como está multiplicando todo por 1, no es necesario dejarle el paréntesis, menos 2. Y recién acá se me va a cancelar este 2 con este 2, o sea que el resultado final va a ser igual a x. ¿Sí? Pero ven que el trabajo de una y otra son distintos. Entonces muchas veces, a veces pedimos las dos inclusive, ¿sí? Pero la complejidad es distinta. Entonces si no hay que realizar, si ustedes se pedía esta y la que hicieron fue esta, tiene 0 puntos el ejercicio, porque no se está haciendo, o bueno, veremos quizás un poquito más, algún punto, porque saben composición, pero tienen que saber en qué sentido componerla. Si bien en los dos casos llegamos al resultado final que es X, digamos, esto ya lo sabemos de antemano que tenemos que llegar a esto. El proceso para llegar a eso, en un caso y otro, son distintos. ¿Sí? Entonces hay que resolver la que se pide. ¿Hay alguna consulta más de esto? No, Fabi, era esa aclaración, porque por ahí a veces cometen y no sabemos si lo hacen por distraído o porque es la forma que saben componer. Está bien. ¿Y hay alguna consulta extra sobre algún tema que quieran ver para alguno que quieran más? ¿O seguimos con el parcial? No sobre esto, tendríamos que seguir con lo del límite. Bueno, me voy al primer parcial otra vez. Y acá está la parte de lo que es límite y continuidad. Acá lo que está escrito acá, que decíamos en la clase pasada, es que este módulo, que es límite y continuidad, ¿sí? Acá se tomaron algunos ejercicios, ¿sí? Van a entrar todos los tipos de indeterminaciones y de límites. Recuerden que acá no usar, vamos a poner bien grande, no usar L'Hospital para resolver ninguno de los ejercicios. Si ustedes quieren hacer un cálculo auxiliar y hacer una verificación, pueden hacerla, pero no se va a tomar como resuelto el ejercicio. Entonces no pueden usar la regla del hospital, ¿sí? Para hacer ninguno de estos límites. ¿Está bien? ¿Queda claro? Entonces esto no usar porque esto es exclusivo de la siguiente unidad, que es el módulo 3, que es derivadas, incluso es el 4, que es aplicaciones de derivadas. Acá lo que había escrito también es
otro de los temas que no están justo en este parcial, en este examen parcial que pusimos como modelo acá, es el tema de sucesiones, y generalmente lo que tomamos es convergencia de sucesiones, ¿sí? Nos tenemos que evaluar, recuerden que con convergencia de sucesiones lo que hacemos es, si tenemos una sucesión que es A sub n, ¿cómo evaluábamos la convergencia de las sucesiones? ¿Evaluando qué cosa? A ver si alguno contesta. ¿Cómo evaluábamos la convergencia de una sucesión? Pongan los micrófonos, ¿eh? Si no, pongan los micrófonos, videos, todo, a ver. Así los vemos. ¿Cómo evaluábamos la convergencia de una sucesión? Alguien había preguntado sobre este tema, no me acuerdo quién. Justamente evaluamos el límite cuando n tiende a infinito y A sub n, ¿sí? Si este límite existe y es finito, entonces la sucesión converge. ¿Sí? Si no existe o es infinito, la sucesión diverge. Entonces quería aclararlo acá porque si bien está ese tema, ¿sí? El tema de continuidad, infinitesimos, entonces todas las indeterminaciones y todos los límites. No sé si alguno está preparado a desarrollar el primero. No sé, Estela, chicas, o si tienen ustedes preparado alguno. Si prepararon en Adru, en algún lugar algo, no hablamos. No, yo no preparé nada. A ver si no pongo este primer límite. ¿Querés que busquemos uno? Si no, pueden ir buscando alguno de sucesiones y mientras yo sigo desarrollando este, si les parece. Bueno. Aunque sea, Sofi, viste, hecho todo a mano y contarlo nada más, ¿eh? Bueno, ahí voy a buscar. Acá me quedó, a ver si puedo. Bueno, ¿me escuchan? Acá siempre antes de empezar a desarrollar, voy a cambiarle que no lo tenía previsto poner hoja cuadriculada. ¿No? En este lo que teníamos lo que hay que hacer es calcular este límite nada más. ¿Sí? Entonces, antes de ponernos a trabajar ni hacer nada, lo que hacemos es tratar de evaluar qué es lo que sucede. Fíjense que x tiende a 1. Entonces lo que hacemos era reemplazar por 1 donde aparece la x. En realidad lo que estamos haciendo es reemplazar por tiende a 1, ¿no? Entonces cuando vamos reemplazando me queda 1 menos la raíz de algo que tiende a 1 sobre tiende a 1 menos 1. ¿Sí? Cuando hacemos esta cuenta, esto es algo que nos va a dar 0, tiende a 0, ¿sí? Pues esto va a ser que va a tender a 1, la raíz de 1 va a tender a 1, entonces me va a quedar un tiende a 0 sobre tiende a 0. Siempre primero evaluar a ver qué es lo que sucede antes de ponernos a trabajar, ¿sí? Porque por ahí puede ser alguno que sea inmediato y que lo hayamos puesto ahí como tramposo, digamos, en el medio de varios, y ustedes empiecen a trabajar y no sea indeterminado. Ahora sí, al ser tiende a 0 sobre tiende a 0, es una indeterminación. Entonces lo que hacemos es trabajar con el límite. ¿Y cómo lo resolvíamos esto? A ver si alguno contesta o prende el micrófono. ¿Cómo resolvíamos este tipo de indeterminación? Yo estoy acá, pero nadie escribe. Una punta, a ver cómo podemos hacer ahí si aparece raíz. Yo voy escribiendo mientras me tomo todos los pasos. Les doy tiempo para que piensen, nadie pensó nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salvar la indeterminación. Generalmente lo que se hace es, si nosotros tuviéramos a ver, algo escribieron, a ver. Camila dice racionalización, en realidad lo pregunta, como dudando. Bien. Sí, racionalizar, recuerden que sacar las raíces del denominador, pero sí, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz, ¿sí? Justamente, porque nosotros, lo que yo les estoy poniendo acá arriba es, si nosotros tuviéramos un límite de un cociente de expresiones polinómicas y nos da tiende a 0 sobre tiende a 0, esto significa que este valor es raíz de cada uno de estos polinomios, ¿sí? Pero acá no tenemos polinomios, entonces en un paso previo, y esto el objetivo de resolverlo siempre era tratar de factorizar
para que ese x menos a me quede afuera y yo pueda resolverlo, ¿sí? Acá tendríamos que tener otro polinomio p sub 1, que va a ser el resultado de dividir. Lo que hacemos acá es, si x es raíz del polinomio, esto significa que si esto me está dando, voy a aclararlo acá, tiende a 0 sobre tiende a 0, ¿sí? Esto significa que el polinomio evaluado en a me dio 0 y que el otro polinomio evaluado en a me dio 0, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que este polinomio, si yo lo divido entre x menos esa raíz, me va a dar justamente ese polinomio que yo tengo que poner acá, que es este p sub 1 de x. ¿Sí? El resultado va a ser esa división. ¿Qué significa? Que la división es exacta y el resto es 0. Aprovecho a explicar esto porque es el caso que tendríamos en un tiende a 0 sobre tiende a 0. Esto también significa que el polinomio q de x, como a es raíz, es divisible, que significa que la división es exacta, el resto es 0, por el polinomio x menos a, que sería la raíz, ¿sí? Que me dio 0 reemplazándolo en el polinomio. Y este resultado de esa división va a ser este otro polinomio que yo le puse un subíndice, que es, lo voy a poner con otro color, en el denominador, ¿sí? Entonces, para obtener el de x, ¿sí? Esto en lugar de escribir u de x, escribo el producto de x menos a por el cociente de hacer esa división. Esto es en general, ¿sí? Esto es en general lo que pasa cuando tenemos el límite de un cociente de polinomios, de expresiones polinómicas, y me da 0 sobre 0. Siempre tratar de sacar el x menos la raíz afuera. ¿Para qué? Y para que yo lo pueda simplificar, ¿sí? Y estoy sacando el 0. O sea que en este caso lo que nosotros necesitaríamos es tener el x menos 1 también, que fíjense que acá lo tenemos. Pero como esto no es un polinomio, sino que es una expresión con raíces, tenemos que sacar esa raíz. Entonces hay dos caminos. Está muy bien el que dijo, ¿quién era? ¿Camila? O no me acuerdo qué nombre Camila, dijiste. sí, Camila. Camila, está bien lo que dijiste. Recuerden que racionalizar es sacar del denominador, pero en realidad lo que queremos hacer es sacar la raíz que está acá arriba, ¿sí? Puede ser racionalizar. ¿De qué manera lo harías, Camila? ¿Por qué multiplico y divido? A ver, Camila. A ver. ¿Cómo hago para hacer eso? Tengo que multiplicar y dividir por lo mismo. Ahí está pensando. Ajá. Para que, a ver. Ajá. Recuerden que en algunos otros casos, otra opción es hacer una sustitución. ¿Sí? En otra opción, si yo tuviera mezclas de raíces de distinto índice. ¿Sí? Eso sería otra opción. No puedo racionalizar, tengo que hacer una sustitución. Recuerden que para racionalizar, ¿cómo hago para sacar esta raíz? Yo quiero tener esto elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que si yo lo multiplico por el conjugado, voy a ir Como arriba. usted dijo que era por el denominador, se me confundió todo. Ah, perdón, no. Lo que yo digo que Pero lo pensaba como 1 menos la raíz. Sí, en realidad sería 1 más la raíz. 1 más, porque vos no tenés todo dentro de la raíz. Fíjate, Camila, a ver. Lo que yo quise decir es, por la rigurosidad matemática, no sé, Camila, si vos estás estudiando el profesorado. Yo más que nada, pues si no, después Sofía sí es profesora de matemática y si no, después nos reta. Lo que es racionalizar, realmente es cuando vos tenés esto, una raíz en el denominador. Multiplicás y dividís por raíz. A veces racionalizar, ¿no, Sofía? Es sacar raíces del denominador. En este caso tenemos una raíz arriba, ¿sí? Pero está bien, lo que queremos hacer es sacarla, la raíz. Está perfecto. Ahora, si vos hubieses tenido, yo lo voy a escribir acá un costado. Ahí dice Camila, si no prende Camila, no hay problema, que en el parcial se confundió con los signos. Y si vos ella que sacar estudia esta raíz, ingeniería. Ah, bueno, igual tenemos que tratar de ser un poco rigurosos, está bien, pero a veces en matemática como que tienen que tener más cuidado con todas estas cosas. Tenés 1 menos raíz de x, si vos lo tuvieras así, ahí sí multiplicás por esto mismo. ¿Por qué? Porque vos tenés una expresión, esta expresión, y otra que es exactamente igual. Entonces el resultado de esas dos expresiones que son exactamente iguales es la misma expresión elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar, ahí voy a poder sacar la raíz, me va a quedar 1 menos x todo elevado al cuadrado. Y ahí sí yo lo podía
Bueno, después simplificar y me queda 1 menos x. Pero en este caso, vos no tenés todo dentro de la misma raíz. ¿Ves la diferencia? Vos tenés 1 menos raíz de x. Si yo multiplico por exactamente lo mismo, es importante por ahí que lo vean, si yo lo multiplico por exactamente lo mismo, me queda 1 menos raíz de x, todo elevado al cuadrado. ¿Ves, Camila? Si lo multiplicas por lo mismo. Y acá yo lo que tengo que hacer, no se me va a ir la raíz, ¿sí? Lo que tendría que hacer es aplicar el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y recién en este se me va a ir la raíz, pero me iba a quedar este término. ¿Te das cuenta? Hola. Hola. Sí, Sí, eso. sí, sí. ¿Te das cuenta? Porque no, esto a veces hace los pasos aparte para ver la diferencia entre una y otra forma. Utilizás igual el concepto de racionalizar, ¿eh? Lo mismo, todo, digamos, por qué multiplico, por qué no. Lo que pasa que en este caso la raíz está en el numerador, esa es la diferencia. Perdón por haberte confundido, ¿sí? Es el mismo concepto en realidad en el proceso. Lo que pasa es que en este caso está en el numerador. ¿Te das cuenta de la diferencia entonces? Porque no podía aplicar esto mismo, 1 menos raíz de x. Entonces lo que hago es aplicar por 1 más raíz de x, arriba y abajo. Entonces ahora sí, lo que aplicás, lo voy a poner acá a un costado, es diferencia de cuadrados. Vos tenés 1 menos raíz de x, vamos a hacer la cuenta acá a un costadito para que se vea, por 1 más raíz de x. Entonces vos tenés acá, esto sería a, vamos a ver grande, a menos b, como tenés a, esto sería b, a menos b por a más b, ¿sí? Y entonces es igual, si vos lo resolvés, esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿sí? A menos b por a más b. Entonces te va a quedar, sí, ¿se cortó? Sí, quería, ya que estábamos, No. recordarle, porque cuando tomamos ahora el tercer parcial, había el ejercicio de fracciones simples y confundían la diferencia de cuadrado con el binomio al cuadrado para hallar las raíces, así que está bueno que repasen eso, ahora que lo estás planteando. Sí, yo quería aclararlo, aproveché porque sé que no me había quedado tan claro que había pasado en fracciones simples, pero sí que es algo que siempre confunden. Y es algo que es importante, lo vemos en todo el año en la cursada esta de análisis, lo necesitamos todo el tiempo para salvar indeterminaciones, para fracciones simples, para un montón de situaciones se utilizan. Y es importante ver la diferencia, ¿sí? Que esto es distinto a esto otro. Entonces, acá sí logramos, como tenemos menos acá y acá más, ¿sí? A menos b por a más b, lo que estoy diciendo es esto, yo lo puse con colores y lo encerré para que se viera, entonces me queda la diferencia de cuadrados. Cuando tenemos a menos b por a más b, este resultado es el quinto caso de factoreo, acá tienen que repasar bien todos los casos de factoreo, ¿sí? A cuadrado menos b cuadrado. Entonces acá volviendo acá al ejercicio, ¿quedó alguna duda en esto? Lo hice aparte para que lo entendiéramos bien. Sí. No dicen nada. Ah, bien. Lo hice aparte para que se entendiera bien, ¿sí? Entonces me va a quedar 1 al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado, porque aplicamos diferencias de cuadrados. Y abajo lo que hay que tener cuidado, porque justamente fíjense que nuestro objetivo, como yo puse acá para explicar un caso general, para aprovechar el ejercicio más que nada para ver otros ejercicios, fíjense que acá nuestro objetivo era que x menos a estuviera afuera. Entonces si yo acá lo distribuyera, acá, si yo este x menos 1 que está acá, voy a poner con otro color, esto que yo tenía acá, esto aplicar a distributiva, estoy metiendo lo que logré sacar afuera, el 0 que logré tener acá afuera, lo estoy poniendo acá adentro. Porque fíjense que si yo acá reemplazo por 1, que esto no lo dije cuando multipliqué y dividí, es como que estoy multiplicando y dividiendo por 2, ¿ven? Porque si esto es 1, raíz de 1, 1 más 1, 2, esto me da 2 cuando x tiende a 1, no me da 0. Pero esto sí me estaba dando 0, ¿sí? Entonces es importante que yo afecte y haga las cuentas para lo que era mi objetivo, que era sacar la raíz, pero en este caso, en el denominador que no me interesaba, lo sigo dejando así, aunque me parezca bastante engorroso trabajar con eso, ¿sí?
no lo distribuyo, lo sigo dejando así. Entonces acá voy a hacer otro paso, podría haberlo obviado, pero vamos a hacer otro paso, en donde ahora al haber aplicado al cuadrado casi puedo simplificar porque teníamos la raíz de antemano. Esto me queda 1 menos x, acá abajo va a quedar x menos 1 por 1 más raíz de x. ¿Sí? Y acá, ¿qué podemos hacer? A ver si se dan cuenta. ¿Qué podemos hacer? Y volverlo a escribir. A ver, chicos. Pueden encender los micrófonos. Ya puedo simplificar ahí, puedo Sí, simplificar. trátense de Yo sacar las simplifico dudas, así. esto con esto. ¿Puedo simplificar el 1 menos x que está en el denominador con el x menos 1 que está abajo? Micaela dice cancelar 1 menos x. ¿Y puedo cancelarlo? ¿Es igual? A ver, yo me pregunto. No acá, dice 1 menos Franco, x es igual. no dice Milagros, no se puede, dice. No son No sé. iguales, dice Estefanía. ¿Y qué hago para...? Pero son parecidos, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué hago para transformarlos? Si yo tengo el 1 menos x acá. ¿Qué pasa? Fíjense, yo quiero que el x sea positivo. ¿Qué pasa si yo saco menos 1 factor común? ¿Qué voy a lograr? Que esto que está positivo me quede negativo y esto que está negativo me quede positivo. Si yo lo acomodo, fíjense que esto es x menos 1. ¿Sí? Entonces esto es igual a menos, no necesito poner el menos 1 si quieren, x menos 1. Vamos a analizarlo ahora sí. Fíjense, si yo acá aplico distributiva, me queda menos por x menos x. Era este término. Menos por menos más 1, que es lo que está acá. ¿Sí? Al no tener signo adelante es que tiene un más. Entonces, en lugar de escribir en el numerador 1 menos x, tengo que escribir menos x menos 1. Estas cuentas las pueden hacer así como un cálculo auxiliar acá aparte y analizarlo. Y ahora sí, tengo x menos 1 y estamos multiplicando, porque si no, no lo podría simplificar. Tengo esta expresión en el numerador que está multiplicando y esta misma expresión que está dividiendo. Entonces esto lo puedo cancelar. ¿Se dan cuenta? Entonces volvemos a escribir, uno podría directamente ahí resolverlo, pero siempre es mejor pasar el limpio, porque si no este menos nos lo olvidamos, empezamos a hacer lío. Como eso lo simplifiqué, escribo lo que me quedó. Y ahora reemplazo, ¿sí? Perdón, yo ya saqué la cuenta acá. Mentalmente saqué la cuenta. Ahí está. Entonces ahora, si x tiende a 1, reemplazamos acá por 1 y me queda raíz de 1, 1, más 1, 2. Entonces el resultado final es el menos 1 que estaba arriba y abajo un 2. Este ya es el final. ¿Sí? X igual, perdón, el límite que estábamos tratando de encontrar es este. El resultado es igual a menos un medio. ¿Sí? Pero hay que trabajarlo. Muchas veces lo dejan acá, porque hemos visto algunos ejercicios de tipo, lo dejan acá, es indeterminado, o de ahí llegan a un resultado. Hay que trabajar, hacer todo el proceso que fuimos haciendo en descubrir que es indeterminado, cómo se salva, que en este caso lo salvamos acá, multiplicando y dividiendo por el conjugado de esta expresión para poder sacar la raíz y que acá se me cancelara. Y bueno, y después llegó al resultado final. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, ¿Entendió? Fabi. Camila sí entendió la división. Y por ahí Bueno. muchos hacen, quizás como habías vos puesto, en lugar de poner la x dentro de la raíz, ya habías puesto un 1. Y teniendo la palabra límite no hacemos eso. Nosotros evaluamos por fuera sin la palabra Sí. límite. Bueno, y otra cosa es no olvidarse de volver a La poner palabra siempre límite. límite, límite, ¿sí? Si yo ya lo resuelvo acá, no escribo límite. Y si yo hubiese escrito, fíjense, bueno, lo que dice Estela, si yo hubiese hecho este paso acá, un paso acá, que me faltó, quizás uno anterior, en donde ponía menos 1 sobre 1 más raíz de 1, acá ya no escribo límite. La palabra límite, no, ¿por qué? Y porque yo ya lo reemplacé. Esto no va, ¿sí? Estoy sacando la cuenta, nada más. Y después llego al resultado. ¿Sí?
No hay consultas, Fabi. Nadie preguntó más nada. No. Vuelvo al... Bueno, no sé, vemos uno de continuidad por el tiempo. Por ahí salteamos este. Bueno. Por ahí mientras Sofía buscaba alguno de sus sesiones. Ya escribí uno. Ah, Lo bueno. escribí a mano y lo pasé a la... Ah, bueno. Hay una presentación. ¿Querés que dejo de compartir yo y compartís vos? Y después vuelvo al de dale. continuidad, si no. Es Y mientras, cortito igual. bueno, te dejo compartir un ratito y... Ahí está. Igual, claro, el problema principal, lo que pasó con sus sesiones es que al menos en el primer parcial, los que yo corregí, ninguno había resuelto con límite. Si ahora queda esto aclarado, Sí, es por ahí no verdad, vuelva a Sofi. pasar. Pero Reemplazaban con valor. claro, reemplazaban por valores directamente. ¿Vale? Sí, pero eso sí, Ahí está. Es importante que expliquen esto. Todavía no, pero ya está ahí. Ahí, Sofi. Bueno, yo agarré uno rapidito que encontré. Pero bueno, me parece que la importancia era eso, que directamente no habían aplicado el límite. Ahora ya, con todo el repaso que estuvieron haciendo, ya saben que es un límite más, nada más que la variable es n en lugar de x. Entonces, se les da la fórmula general de la sucesión y se queda analizar la convergencia. Entonces, hay que plantear el límite para n que tiende a infinito del término general de la sucesión. Unos lápices. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es reemplazar y ver si tenemos una indeterminación. En este caso tenemos 2 elevado al infinito más 1, o sea, por lo tanto tiende a más infinito. Lo mismo en el denominador, 2 a la infinito más 1 menos 3 tiende a infinito. Tenemos una indeterminación. Como les recordaron hace un ratito, no podemos aplicar la hospital todavía en este examen. Entonces tenemos que aplicar alguno de los otros métodos que habían visto, racionalización, sustitución. En este caso, lo que podemos hacer es dividir por la potencia de mayor exponente del denominador, que lo hacían cuando analizaban límites al infinito, que tenían potencias de x, pero ahora tenemos potencias con exponente n. Entonces, mirando en el denominador, vemos que la potencia de mayor exponente es la de 2 a la n más 1. Entonces se divide numerador y denominador por esta misma potencia. Entonces, bueno, divido cada tercero por 2 a la n más 1. En esta parte, por si surgían dudas, la descomposición 2 a la n más 1, lo mismo que 2 a la n por 2 a la 1, porque sabemos que el producto de potencia se suman los exponentes. Entonces, como es un producto, el que tengo abajo, puedo simplificar el 2 a la n con el 2 a la n. En este caso me va a quedar 1 sobre algo que tiende a infinito. Por lo tanto, 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Lo mismo ocurre con menos 3 sobre 2 a la n más 1. 2 a la n más 1 tiende a infinito. 3 sobre algo que tiende a infinito también tiende a 0. Y en este caso se simplifican 2 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 y es 1. Entonces ya con este paso salvé la indeterminación porque me queda 1 sobre este a la 1 y en el denominador me dio 1. Entonces el resultado final, acá estoy viendo que este límite en realidad ya no hace falta ponerlo porque ya hice el reemplazo, ya lo evalué. El resultado final es un medio, o sea que la respuesta sería que sí, que la sucesión converge y converge al valor un medio. A ver si hay dudas. Alguien había preguntado por sucesiones, me parece, sí, en la clase pasada.
pero no El me lunes. acuerdo qué. ¿Se entendió, chicos? Sí, dice Sofi, Franco, Camila. Bueno, sí, era cortito, pero como decía, el problema había sido que directamente le habían aplicado el límite. Ahora, una vez que hagan la revisión de los distintos métodos que tienen para Ah, resolver, no creo que haya más problemas. para Sofi, no dejes de compartir, a ver. Creo que lo dejé de compartir, a ver, ahí lo Sí, hago de vuelta. dice, no Sí, entiendo la parte donde tiende a cero. Milagros. Y David dice que tuvo problemas de internet. Bueno, está la grabación, David, igual, para no bueno, repasar todo, pero y volvés a compartir, Sofía, si a ver, ven lo ahí del lo problema de estoy- tienda cero y de paso lo ven David, David. sí. ahí voy. Esto es importante la aclaración que hizo Sofía. Yo ya me había olvidado, gracias Sofía, porque sí, muchos hicieron cosas raras en donde iban reemplazando a su 1, a su 2, a su 3 y ahí sacaban una conclusión. ¿Sí? Esa no es la forma de analizar la convergencia. ¿Sí? Tienen que evaluar el límite del término general de la expresión general de la sucesión. ¿Sí? Si el límite existe, la sucesión es convergente, converge ese valor, y si es infinito, más infinito, menos infinito, no existe, la sucesión es divergente. Ahí ya se ve, Sofía. Bueno, está. Voy a buscar el lapicito, lo voy a tener que escribir a pulso, así que vamos a ver qué queda. Esta parte, Dice, si no habla Milagros, habilita el micrófono y preguntas, la parte donde tiende a cero, dice. Ahí te contestó que sí, esa. claro, porque, a ver cómo lo escribo, es 1 sobre n está tendiendo a infinito, por lo tanto, estoy hablando de esta partecita, ¿sí? Esta nada más. Es 1 sobre 2 que está tendiendo, o a ver el infinito como sale, a infinito. Sí, ese era un tiende, ahora lo borro porque quedó, parece un 4. Bueno, entonces 1 sobre 2 que tiene infinito, 2 teniendo infinito, tiende a infinito también. Entonces 1 dividido un número que crece indefinidamente, tiende a 0. Ahí se entiende, Milagros. Sí, profe, ahí la entendí. Ah, buenísimo. Bueno, Gracias. de nada. Así puedo borrar eso. Eh, David, ¿a partir de dónde no viste? ¿Todo el desarrollo te faltó? La última parte donde ahí lo que explicó recién Sofi, ¿entendiste? ¿Hasta ahí llegaste? A ver, Sofi, ¿redondeás lo último? ¿El de un medio? Sí, Ah, bueno, esta parte, acá estaba la duda. Bueno, este mismo razonamiento lo uso acá. Tengo 3 sobre 2 que tiende a infinito, ya que todo el denominador está tendiendo a infinito. 3 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0, ya que estos dos términos ya tienden a 0, entonces ya no los continúo analizando, ya evalué. Esta parte, no sé si tenían dudas, hice una descomposición para que vean cómo quedaba cuando simplifico. 2 a la n más 1 lo escribí aplicando propiedades de potencia como 2 a la n por 2 a la 1. Entonces se puede simplificar. No sé si se ve la simplificación, capaz está muy clarita. sí, No Sofi, se quería ve. tachar tanto. Ah, Se ve, se ve. bueno, acá arriba, Sí, se ve. me quedaría un 1 al simplificar. Por eso acá tengo el 1 medio. Y 2 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 también se simplifica, son iguales, me da 1. ¿Sí? En este caso,
no me acuerdo el nombre del chico que hizo la consulta, en este caso lo taché David. porque yo ya había, David, yo ya había realizado la sustitución de todas las N, ya lo había evaluado, entonces no tenía sentido que siga escribiendo el límite. No estaba mal, pero no era necesario, entonces lo taché. Como el resultado final, el límite vale 1/2, esto me indica que la sucesión converge y converge a 1/2. Y ahí terminó. A ver, David, si no, yo estoy terminando de grabar, pero ahí está. Sí. Listo, Sofi. ¿Está bien? Bueno, Gracias. listo. Estaba con el micrófono apagado y estaba hablando. Ah, sí, a mí me pasa. Pues justo me vino a preguntar algo mi hijo y entonces había silenciado. Sí, justo iba a realizar ahí Milagros el de continuidad. Justo estaba preparando para dar el de continuidad ahora. No sé si por ahí, Sabri, vos podés preparar el de infinitesimos. ¿Te quedó algún infinitésimo? Si no, yo ahora ya tengo acá, empiezo a compartir. Bueno. Y hago el de continuidad. Que mientras estaba hablando también lo estaba acomodando, copiando y pegando. Hago el de continuidad que estaba en el parcial. Listo. ¿Acá se ve? Sí, Fabi. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, en este de continuidad daba la función y ya aclaraba. Muchas veces esto puede no decírmelo, ¿sí? Esta parte que está acá, quizás no me lo pide, no me lo da y me pueden llegar a pedir analizar la continuidad de la siguiente función, ¿sí? En este caso ya se daba, ya se decía los puntos de discontinuidad. ¿Bien? Es decir, si nosotros no nos dicen nada, la función era igual a x menos 3 sobre x menos 2, perdón, x cuadrado menos 9. Está muy grueso la lapicera, voy a agarrar otra. Entonces lo que vemos acá es que el denominador, todo lo que está en el denominador, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces acá trabajo por las dudas para que ustedes vean cómo se tiene que trabajar. X cuadrado tiene que ser distinto de 9. Y en este caso hay que tener cuidado porque si yo aplico raíz cuadrada en ambos miembros, es decir, yo para poder sacar es como que paso en la potencia como raíz, o es aplicar raíz cuadrada en ambos miembros, hay que tener cuidado porque acá aparece el valor absoluto de x, no es que me queda x, tiene que ser distinto de 3. Y esto es lo mismo que decir que x no puede tomar el valor 3, pero tampoco puede tomar el valor menos 3, o, ¿sí? Distinto de 3 o x es distinto de menos 3. En este caso, ya estos valores nos lo daban, ¿sí? Pero bueno, quería aclararlo como era si me pidiera analizar la continuidad de la siguiente función. Pero bueno, ¿qué pregunta? ¿Por qué razones? Se corta, Fabi. Para contestar lo que hacemos es evaluar el dominio. Ahí, a ver, ahí. Ahora estoy Ahí. con todo, no hay nada conectado. No. Por ahí es como te moves, ¿Se capaz. escucha ahí? Sí, sí, ahí sí. No, con auriculares, no sé. No toco el teléfono ni nada. Bueno, cuando me pregunta acá por qué razón, ¿sí? Lo mejor sería analizar la continuidad. ¿Sí? Analizar, en este caso sería la discontinuidad, ¿no? Pero lo que analiza es la continuidad y analizo qué pasa en x igual a 3. ¿Sí? Me está preguntando en 3 nada más. Ah, me pregunta, mira qué raro este enunciado, solo me preguntan 3, no me preguntan los 2. Entonces analizo, porque me está preguntando eso solo, ¿sí? Si me pregunta eso solo, no tengo por qué contestarle en menos 3. Me pregunta qué pasa en x igual a 3. Entonces recuerden que las condiciones para que una función sea continua en un punto es, lo primero que evalúo es si existe, me pregunto, si existe el valor funcional en 3.
¿sí? Me hago esta pregunta. ¿Existe el valor funcional en 3? Y nosotros acá cuando evaluamos el dominio, ¿sí? Esto es el dominio, que lo podríamos haber evaluado acá. Al evaluar el dominio decimos que el dominio de la función son todos los reales menos el menos 3 y el 3. ¿Sí? O sea que acá no está bien reemplazar. Lo que decimos es no existe la función en 3. ¿Por qué? Y porque 3 no pertenece al dominio de la función. Esto lo quería aclarar porque la mayoría de las veces lo que hacen, y yo voy a poner que está mal, lo voy a poner en rojo, lo que estaría mal hacer es reemplazar, ¿sí? Si yo no puedo reemplazar en la función, ¿sí? De esta manera, es decir, si yo digo, bueno, f en 3 y pongo 3 menos 3 sobre 3 cuadrado menos 9 y esto es igual a 0 sobre 5. Esto está mal. ¿Por qué? Porque este valor 3 no pertenece al dominio de la función. Si no pertenece es porque no lo puedo calcular, no lo puedo reemplazar. Entonces, esta sería la razón. Pero en realidad vamos a seguir analizando, preferible que sigamos analizando toda la continuidad, ¿sí? Porque de paso esto me va a ayudar a contestar la siguiente pregunta, que si es posible redefinir la función para que sea continua, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿En qué casos la voy a poder redefinir? Voy a poder redefinirla cuando la función sea discontinua, evitable en ese punto. ¿Sí? Si no es discontinua, evitable en x igual a 3, esto lo voy a poder hacer si la función sucede esto. Entonces tengo que analizar qué tipo de discontinuidad tiene la función. Y seguimos con las condiciones de continuidad. Me pregunto si existe el límite, cuando me estoy acercando a 3, de la función. Como en este caso es una sola, escribo la expresión de la función. ¿Sí? Entonces evalúo el límite y esto me va a dar, si reemplazamos, ya lo hemos visto acá, ¿no? Que acá estaba mal reemplazado, pero dentro del límite, como esto tiende a 3, tiende a 3 menos 3, esto me va a tender a 0, y acá abajo tiende a 3 elevado al cuadrado, que tiende a 9 menos 9, tiende a 0. Entonces ahí tengo una indeterminación. Y acá tengo justamente el tipo de indeterminación que yo les hablaba del caso anterior. Fíjense que tenemos un cociente de polinomios, entonces en este caso es sencilla, no tenemos que aplicar ni defini ni nada, simplemente aplicamos diferencia, factorizamos. ¿Sí? Tenemos que tener x menos el valor que me hizo 0, ese polinomio que era este valor 3, y acá nos queda hecho ya, sin tener que aplicar ninguna división por Ruffini ni nada, ya con diferencia de cuadrado, factorizamos la expresión que estaba en el denominador. Y acá logramos sacar el x menos 3 afuera y el x menos 3 que ya estaba en el inciso, ya estaba resuelto desde el inciso digamos anterior, no era ningún polinomio de mayor grado, ya teníamos esa expresión x menos 3 en el numerador. Entonces volvemos a escribir. Esto se los aconsejo, a veces pasan de largo algunos pasos y se olvidan después signos. Volver a escribir qué me quedó, así lo veo muy claro. En el numerador me quedó un 1, no es que no me quedó nada, me quedó un 1. ¿Sí? El 1 es el elemento neutro del producto, es como que esto hubiese estado multiplicando al 1, ¿sí? Acá, por eso me queda un 1. Y en el denominador quedó x más 3. Y ahora reemplazo. Si reemplazo a x, hago tenderla, en el denominador me va a quedar 3 más 3. O sea que el resultado final de esto. Entonces, como este límite existe y me dio un valor finito, el valor que me dio es un sexto, decimos que la función, ¿sí? f es discontinua, evitable en x igual a 3. ¿Sí? En ese punto es evitable. Fíjense que la tercera condición, en donde tenemos que decir si la función en 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de la función, y esto no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque esto no existía. ¿Sí? Esto no existe, entonces no existe, no lo puedo estar comparando con nada, esto no lo puedo verificar, ¿sí? En este caso, la tercera condición no la puedo verificar, pero vemos que
el límite existe y es finito. Entonces, en el caso que el límite existe y sea finito, cuando estoy en esta situación, que el límite existe y es finito, y esto existe, es cuando vamos a tener tipos de discontinuidades evitables, ¿sí? Entonces acá me pedía después si la podía redefinir para que sea continua. Y si era así, que la redefiniera. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Si yo la voy a redefinir, la tengo que llamar de otra manera. ¿Sí? Si la voy a redefinir, la llamo de otra manera. Es decir, la llamo G de X o la llamo F asterisco, de alguna forma. Y vamos a decir, acá en realidad lo que va a valer acá, lo que vamos a poner acá, es nuestra función original, la F de X, para todos los valores, excepto para este en el cual la estamos redefiniendo. Y si X toma el valor 3, lo que vamos a hacer es poner justamente acá el valor del límite, ¿sí? Este valor que va acá va a ser este. Este va a ser el que va a ir acá, el resultado del límite. Entonces, la expresión que tenía la función para todo era x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. Y si estamos en el punto 3, lo que va a valer es un sexto. ¿Sí? Pero acá lo importante es nombrarla, ponerle otro nombre. ¿Sí? Entonces ahí ya la redefinimos la función. ¿Sí? ¿Se entendieron todos los pasos? Digamos que yo, mediante el análisis, fíjense que mediante el análisis, esta fue una forma muy particular de los incisos en este parcial. Se ve que nos inspiramos, no sé, bueno, lo hicimos de otra manera. Por ahí para que no fuera tan largo y tuvieran que analizar los dos puntos. Entonces, para analizar todo, pero aparte ahora hay otra pregunta que después vamos a ver. Entonces, analizar la continuidad en el punto en donde fuimos viendo todos los pasos para analizar la continuidad, me permitió ir contestando todas las preguntas, ¿sí? Estas dos primeras preguntas. ¿Por qué es discontinua? Y porque 3 no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Lo vimos acá al principio, porque el 3 no pertenece al dominio, en este caso. Si se puede redefinir, sí, porque el límite existe y es finito. ¿Sí? Y la redefinimos de esa manera, poniendo toda la expresión original para todos los valores menos para el 3, y un sexto si x es igual a 3. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Camila puso que se entendió y te puso una carita. Sí, profe, Ay, se bueno, entendió. bueno, pueden hablar también, ¿eh? Bien, la verdad que sería bueno verles las caras, ya nos veremos, nos vamos a conocer en algún momento. En el final. Cara a cara, presencialmente. El último inciso pregunta si la función posee asíntotas verticales y o horizontales. Este es más complicadito acá, bueno, vamos a hacer todo. Asíntotas verticales y horizontales. Y dar las ecuaciones. Vamos a empezar por las verticales, porque fíjense que acá, ¿cuáles serían los candidatos de asíntotas verticales? A ver que me digan ellos. ¿Cuáles serían los candidatos? A ver, ahí dejo esto acá. Para asíntotas verticales. 3 y menos 3, dice Estefanía. Perfecto. ¿Y qué conclusión puedo sacar ya con lo que hice con x igual a 3? ¿Tiene o no tiene asíntotas? ¿Tiene o no tiene? Eso que es. A ver qué te parece. Eso está perfecto, son los candidatos. Y en base a este resultado que tuvimos acá, a este límite, ¿sí? Que yo resolví este límite y me dio este resultado. ¿Qué tendrá? ¿Tiene o no tiene asíntota? ¿Cuál es el resultado? A ver. ¿Cómo o qué es lo que tiene que dar? Piensen qué es lo que tiene que dar al límite para que sea asíntota. Creo que no, dice Estefanía. Creo, no estoy segura. Vamos a poner posibles. Posibles, porque no sabemos, ¿sí? Posibles serían x igual a 3 y x igual a menos 3. Ahora tenemos que verificar y confirmar. A ver, yo te voy a poner acá, Camila, si vos tenés la duda, crees que no, y yo te voy a poner, ¿cuál era la definición? A ver si se acuerdan, si no alguno más ayuda. ¿Cuál era la definición de asíntota vertical? ¿Cuándo una función tenía asíntota vertical? A ver. Esto es una pregunta de final, pero sí. F, si una función f tiene
asíntota vertical en x igual a A, si se cumple al menos una de las siguientes 4 condiciones, ¿sí? Al menos una de las 4. Si yo evalúo el límite cuando me estoy acercando a A por derecha de la función. Aquí Estefanía dice, porque tiene que dar infinito. Bien. Y los laterales, y esta es lo que estoy escribiendo acá es la definición, esta es la definición, repásenlo después ustedes, definición de asíntota vertical. ¿Sí? Una función tiene asíntota vertical en x igual a A, si se cumple, lo escribo para no demorar acá, si se cumple al menos uno de los siguientes límites. Con que se cumpla uno, ya podemos decir que en x igual a A hay asíntota vertical. Entonces, si yo me acerco por derecha A, me da más infinito. O, si me acerco por izquierda A, y me da más infinito. No puedo tener orden que lo pongan estos límites. O, me acerco por derecha a A, lo que está faltando es que me dé menos infinito, o, son todos o, me acerco por izquierda a A de la función y me está dando menos infinito. Con que uno de los laterales, ¿sí? Puede ser uno solo de estos 4 que yo escribí acá, se cumpla, la conclusión es que tenemos asíntota vertical en x igual a A. Si nosotros nos paramos acá y ponemos, vamos a evalúo primero en x igual a 3. ¿Qué pasó en el límite que yo evalúo acá? No necesito volver a hacerlo. Fíjense que en esto que me permite, yo puedo marcar acá con un asterisco, ¿sí? Y puedo poner el límite, ¿sí? Según evalúo. ¿Qué evalúo? El límite cuando me estoy acercando a 3 de la función. Y no vuelvo a escribir todo, sino, es más, podría no haber escrito esto. Y esto es igual, y acá pongo un asterisco, según resuelto en el inciso anterior. En el inciso B. ¿Sí? Esto me dio un sexto. No necesito volver a hacer todo. Es más, por ahí no podría ni siquiera haber puesto esto. Pero esto yo se los escribo para que ustedes vean. Yo tengo que evaluar los límites. En este caso no tuve la necesidad de hacer ningún lateral, porque ya el resultado de este límite me dio un sexto. ¿Sí? Tanto por derecha como por izquierda. Entonces no estoy en ninguna de estas situaciones que me den más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no tiene asíntota vertical. Asíntota vertical en x igual a 3. ¿Por qué? Porque el resultado me dio un sexto. Me tendría que haber dado más o menos infinito alguno de los laterales. ¿Se entiende? Ahora analizo la otra posible. Analizo en x igual a menos 3, que ese límite no me lo pidieron antes, pero ahora lo necesito evaluar. Entonces ahora sí lo tengo que resolver. Ahí dice Camila que sí entendió. Bien. Entonces ahora evalúo el límite cuando me estoy acercando a menos 3 de la expresión de la función. Y acá me apoyo con lo que hice antes también, pero lo voy a tener que escribir. Acá hay una diferencia porque no es el mismo límite, entonces lo voy a tener que escribir todo. Entonces voy a escribir lo que hice antes, me va a servir para ver con los laterales bien qué pasa, porque esto ya sabemos, ¿no? Ahora vamos a hacer acá. Si yo acá reemplazo, vamos a hacer antes esto. Vamos a ver. Esto tiende a menos 3. ¿Cuánto me da en el numerador? Esto tiende a menos 3. ¿Cuánto me da menos 3 en el numerador? Esto yo siempre pido que lo hagan y no se los hice. ¿Cuánto me da menos 3 menos 3? Menos 6, ¿sí? Sobre menos 3 elevado al cuadrado es 9, menos 9, esto tiende a 0. Entonces me dio un menos 6 sobre algo que tiende a 0. No es indeterminado, pero yo este resultado no sé si me está dando más infinito o me está dando menos infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque este 0, no sé si es más grande que 0 o más chico que 0. Entonces sí o sí lo que tengo que hacer es evaluar los laterales. Pero antes
evaluar los laterales para que me sea más fácil evaluar los signos, me aprovecho de esta factorización, fíjense, más que nada, porque acá también puedo multiplicar y me queda un límite un poco más sencillo de evaluar, ¿sí? De sacar las cuentas más que nada. Esto pueden evitar hacerlo, ¿sí? Pero a mí me es mucho más sencillo hacerlo porque fíjense que ahora lo que tengo que hacer es reemplazar después por -3 acá, por derecha o por izquierda. ¿Sí? Hago los laterales acá, porque estamos en la misma. Esto me va a estar dando, se me tildó, esto me está dando un 1 sobre tiende a 0. Y esto tengo que determinar bien si es más infinito o si es menos infinito. ¿Sí? Entonces hago los laterales. ¿Qué pasa si yo me acerco a -3 por derecha? Como tengo esta expresión, ¿sí? Acá me va a quedar 1 sobre tiende a, y para evaluarlo mejor, si yo acá estoy en -3, esto es -4. No, y acá, perdón que quedó muy amontonado, lo voy a borrar. Se me arrastró el lápiz. Pero queda tan desprolijo. Vamos a ponerlo acá. Para poder analizarlo bien, me paro, yo estoy en -3, ¿sí? Se tiró el lápiz, ahí está. Si yo me estoy acercando a -3 por derecha, estoy desde este lado, ¿sí? Puedo pensar que es -2,9, no lo pongo, pero pienso que es -2,9. Más 3, esto me va a tender a un 0, es más grande que 0, ¿sí? Si yo me estoy acercando ahora a -3, pero me estoy acercando por izquierda de esta misma expresión que estoy evaluando, ahora al acercarme por izquierda estoy pensando en -3,1, ¿sí? Más 3, esto me va a acercar, se va a tender a un 0 que es más chico que 0, es menor a 0. Por eso le ponemos este símbolo. Me estoy acercando a 0 por valores más chicos que 0. Entonces, evaluando bien cuánto me da 1 sobre tiende a algo que se hace cada vez más chico pero positivo, esto me va a dar más infinito. 1 sobre algo que se acerca a 0 pero algo que es menor a 0, esto me va a dar menos infinito. Fíjense que en este caso me estoy acercando por derecha y medio más. Se está cumpliendo este límite, este caso. Ya con que ese se cumpla, ya con este solo, puedo concluir que tengo asíntota vertical en x igual a -3. En este caso se me cumplen 2, ¿ven? Se me cumple esta situación también. Pero con que se cumpla 1, ¿sí? Con que se cumpla una de las dos, ya es asíntota vertical. Entonces digo, por lo tanto, puedo escribir con este símbolo, por lo tanto, tenemos una asíntota vertical en x igual a -3. ¿Sí? Entonces hay asíntota vertical en x igual a -3. Por el resultado, porque uno de los laterales me dio más o menos infinito. ¿Sí? Esta es la condición de la definición de asíntota vertical. ¿Se entendió? A ver, parece que sí, no hay comentarios. ¿Se entendió, chicos? Sí, dice Camila. Sí, sí. Bueno. Ahora voy a aprovechar a repasar, antes de pasarle a Sabri, voy a aprovechar a explicar también el asíntota horizontal. Recuerden las definiciones, ¿sí? Y a ver acá, ¿cuándo tengo asíntota horizontal? A ver. En I igual a L. ¿Qué límite se cumpliría ahora? ¿A dónde tengo que evaluarlo? Ahí escribe. Camila dice tiende a infinito. Estefanía también. Evalúo límite tendiendo a infinito. ¿A más solamente? Dice infinito, no ponen si más o menos. Bueno, recuerden que A tengo más, que evaluar... a más y a menos, dice Estefanía. Camila también. Tengo Y recuerden que lo evaluar... hacemos por separado. Claro. Podría llegar a ser a L los dos, o podría ser que uno me dé uno. Bueno, después tenemos todas las combinaciones, ¿sí? Esto lo vamos viendo. Yo acá les puse un resumen, nada más tengo que evaluar los dos. Puede ser que este me dé L y este me haya dado otra cosa. Entonces después aclaramos, ¿sí?
que si es asíntota horizontal para x tendiendo a más infinito, o es asíntota horizontal para x tendiendo a menos, o es para los dos. ¿Sí? Podrían ser también que los valores fueran distintos. Entonces acá vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más infinito de la función que veníamos evaluando. Y acá otra vez lo mismo. Fíjense que nos es más fácil, ¿sí? Acá nos da, si esto tiende a infinito, infinito menos 3, tiende a infinito, ¿sí? Siempre reemplacen, esto es, tiende a infinito elevado al cuadrado es tiende a infinito, menos 9 también tiende a infinito, entonces tengo una indeterminación de infinito sobre infinito. ¿Cómo se resolvían este tipo de indeterminaciones? Yo lo voy a resolver de otra manera. Yo podría haber hecho todo lo que vine haciendo. Lo que pasa que en este caso me sirve, pero no siempre me sirve, ¿eh? Yo lo voy a resolver como vine haciendo hasta ahora, pero esta generalmente me serviría para cuando tengo un límite puntual. Para este caso en particular me va a servir también, pero ahora yo después lo voy a hacer de otra manera, que es para resolver indeterminaciones de infinito sobre infinito. Fíjense que en este caso, cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito, me queda infinito más 3 es infinito, o sea que me quedó 1 sobre tiende a infinito, esto es 0. Pero no es la generalidad de los casos. Si cada vez que tenemos un tipo de indeterminación de tiende a infinito sobre infinito, ¿qué hacíamos? Porque esto me sirvió en este caso muy particular. Pero generalmente lo que hacemos es otra cosa. ¿Qué hacíamos acá? ¿Qué teníamos que hacer en el numerador y el denominador? A ver, algo hizo Sofía recién. ¿Qué hizo Sofía hoy? Sí. ¿Qué teníamos que hacer? Dividir numerador y denominador. ¿Por qué? No contestan, ¿eh? Estoy acá mirando. Por el mayor exponente, dice Camila. El mayor Del denominador. Bien, del denominador. En este caso, ¿por qué sería? Por x elevado al cuadrado. Entonces divido numerador y denominador por x a la mayor potencia del denominador. Así que lo que elegí fue este valor. Entonces es dividido por x cuadrado y dividido por x cuadrado. Esto es lo que se hace. ¿Sí? En este caso en particular les vuelvo a decir, todo este proceso nos sirvió, pero no siempre va a ser útil para la generalidad de los casos. ¿Sí? Siempre voy a tener que aplicar estos pasos de dividir numerador y denominador por x o la variable a la mayor potencia del denominador. Entonces, ahora lo que hacemos es distribuir, se me había tildado y se sobreescribió, distribuir la potencia, entonces me va a quedar x sobre x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado sobre x cuadrado sobre x cuadrado menos 9 sobre x cuadrado. Entonces acá estamos viendo, esto lo puedo simplificar, y acá estamos viendo que 9, esto tiende a infinito, todo 9 sobre algo que se hace cada vez más grande, esto tiende a 0, ¿sí? Acá tengo, esto tiende a infinito, 3 sobre algo que se hace cada vez más grande, también tiende a 0. Acá, si yo simplifico esto con esto, me queda lo mismo, 1 sobre algo que se hace cada vez más grande, porque fíjense que me quedó un 1 sobre x, si no lo podemos pasar en limpio acá, le podemos hacer de pasar en limpio lo que nos quedó, que eso es lo que les aconsejo hacer siempre, ¿sí? Porque si no por ahí nos mezclamos, nos quedó 1 sobre x, menos 3 sobre x cuadrado, sobre 1, no es que no me quedó nada acá, simplifique, me quedó 1, menos 9 sobre x cuadrado. Entonces esto ya lo habíamos evaluado acá, que todo esto tendía a 0. Esto también vimos recién, que tendía a 0. Y como esta x tiende a infinito, todo 1 sobre algo que se hace cada vez más grande también tiende a 0. Entonces me quedo en el numerador
0, y en el denominador me quedó un 1. 0 dividido 1, 0. O sea que el resultado es 0. ¿Sí? ¿Qué conclusión sacamos con esto? Y bueno, que el resultado, fíjense lo que vimos, el resultado del límite era la asíntota. Entonces acá tenemos que en i igual a 0, en i igual a 0, ya está escribiendo asíntota. En i igual a 0 tenemos una asíntota horizontal en ese punto, pero fíjense que el único límite que evaluamos, para que reaccione, el único límite que evaluamos es para x tendiendo a más infinito. Entonces, esa asíntota hasta ahora es para x tendiendo a más infinito, nada más por ahora. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que evaluar? Que esto por ahí se los dejo a ellos, ¿no? Si alcanzamos a ver el otro de infinitésimos. Sí. Para evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Se los dejo a ustedes para que lo evalúen. Si este resultado también me da 0, bueno, la asíntota es la misma. Y si me da otro valor, será otra asíntota. ¿Sí? Esto les faltaría evaluar y ver a qué resultado llegan. ¿Sí? El resultado que lleguen, si coincide con este, va a coincidir la asíntota, y si llega a ser otro, dirán que en i igual a ese valor al que llegaron, tienen una asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Bueno, dejo acá como para que puedan ver. Sabri, ¿vos Perfecto, tenés Fabi. ahí lo de infinitesimos? Que se lo miremos rapidito. Sí, sí, Ahí está. dejo de sí, lo tengo. compartir. Listo, dejo de compartir entonces para que, como Bueno. ahora que es, y podemos ir viendo ese y... Ya se ve, Sabri. Bien, ahí lo amplié un poco. A ver, voy a agarrar un lápiz. Bien. En este ejercicio teníamos dos funciones f y g y debíamos verificar primero si eran infinitésimos para x tendiendo a 0 y después si eran equivalentes para x tendiendo a 0 también en este caso. Una función es un infinitésimo para x tendiendo a un valor a, si al calcular el límite nos da 0. Entonces calculo el límite para x tendiendo a que en este caso es 0, de f, y me da 0. Es infinitésimo para x tendiendo a 0. Y lo mismo para g. Calculo el límite para cuando x tiende a 0 de g y me da 0, por lo cual puedo afirmar que las dos funciones son infinitesimos para cuando x tiende a 0. Voy a continuar con el siguiente punto, que es verificar si son equivalentes. ¿Sí? Para que sean equivalentes, yo tenía que hacer la comparación, ¿sí? Dividiendo f y g, calculando el límite para cuando x tendía a 0, y me tenía que dar 1. Entonces, si quiero evaluar directamente, me va a dar una indeterminación de 0 sobre 0, ¿sí? Porque eran infinitesimos. Entonces voy a tener que trabajar la expresión. Para lo cual voy a hacer uso de el límite especial, ¿sí? Antes, utilizando la identidad trigonométrica, ¿sí? Que decía que 1 cuadrado era igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso se debía a que yo tenía una indeterminación de tipo 0 sobre 0 y una función trigonométrica implicada en el cálculo. Entonces, lo que me convenía para poder salvar la indeterminación era usar el límite especial. Entonces, voy a multiplicar y dividir por 1 más coseno para que me quede la diferencia de cuadrados, ¿sí? Tengo 1 menos coseno por 1 más coseno, lo que me hace 1 cuadrado menos coseno cuadrado, ¿sí? Y sabíamos que 1 cuadrado menos coseno cuadrado era seno cuadrado de x. Sí, me estaba olvidando la x. 1 cuadrado menos coseno cuadrado de x igual a seno cuadrado de x. Me estaba olvidando el argumento cuando lo estaba diciendo. Entonces, multiplico y divido por 1 más coseno de x y trabajo la expresión para llegar a seno de x cuadrado. Para poder aplicar acá, ¿sí?, el límite especial y salvar la indeterminación, porque ya me va a quedar 2 multiplicado por 1 multiplicado por 1 medio. Y eso es 1. ¿Sí? Sabri, Entonces, ¿este límite tiene solución? Sí.
Achicás un toquecito porque no entra en la pantalla de lo que yo estoy grabando, por lo menos. No sé si los chicos lo ven. O No desplazarlo sé para cómo lo puedo arriba. achicar. O Lo a- puedo destapar, ah, ¿qué? porque es un PowerPoint. Es un Eh, PowerPoint. A ver, y si le ¿puedo restás hacer zoom, un a zoom? ver, Ah, no, eso no era. Eh, acá, a ahí, ver. No, ahí moverlo, no está. sé si Ah, puedo bueno, moverlo. ahí se ve más grande. Sí, sí. Ahí se ve Sí, igual mejor. se ve ahí, porque justo se Ahí cortaba lo de se, abajo, Eso Sabri, es, pero lo de está es un abajo. PowerPoint. eso, está bien. ¿Se ve mejor ahí? Desplazarlo un poquito para la derecha, a ver. Porque justo me quedan las... Eh, ahí está, ahí está, ahí está. la Listo, derecha. listo. Ahí ¿Sí? está. Ahí está. Sí. Bueno, nos quedaba calcular el límite para cuando x tendía a 0 de 2 por seno cuadrado sobre x cuadrado. Esto lo agrupé para poder utilizar eh, el límite especial. Y me quedaba por último acá multiplicar por 1 sobre 1 más coseno. ¿Sí? Entonces me queda 2 por 1 por 1 medio. Esto es 2. Perdón, 1, perdón. Y la conclusión era que f y g eran equivalentes. Sí, ahí No sé si Sabri, hay alguna faltaría consulta. aclararle Sabri, Para x tendiendo, para X tendiendo a 0. Son sí, equivalentes para X tendiendo a 0. ¿sí? Y que Ya podemos... que ahora no la puedo com- salir aquí. Ahí está. Perdón, no ah, podía salir del y que la Zoom. comparación... Es para x tendiendo a 0. Sí, ¿qué ibas a decir, Estela? Perdón. que la comparación vos tomaste la f dividido la g. El que tome g dividido f va a llegar a la misma conclusión. Claro, si son equivalentes debería llegar a la misma conclusión. Está, independientemente de que hagan qué función sobre qué función, vamos a llegar a la misma conclusión en este caso porque daba 1, porque nos Sí, pedían y que si son verificáramos. sí, o si son de mayor o menor orden, también van a llegar a la También, misma la conclusión, misma porque nunca se conclusión, les va a dar sí. 0 y el otro infinito, así que Ujú, nunca, no importa cómo los tomen, a veces se preocupan con eso. Ustedes sí, hacen el límite, ponen una expresión en el numerador, la otra en el denominador y la analizan, y después van a sacar la conclusión y van a llegar igual, ¿sí? Al resultado correcto. Este cálculo hice. claro. Ahí lo dejo expresado arriba. Esa comparación hice yo. ¿Sí? Me tenía ¿Se que dar entendió, 1 en chicos? este Los caso que... para que sean equivalentes. Claro. No sé si hay alguna duda. Ahí estoy, a ver, espera. Dice Camila que se entendió. Igual, si se entendió, Bien. dice Milagros. Igual, chicos, pueden seguir consultando por el foro. Están usando pocos el foro. Por lo menos yo no verifiqué. Recuerden mandar las consultas por el foro de la unidad que corresponde a esto. Sería por el 1 o por el foro del módulo 2, ¿sí? Antes de empezar la clase no había ninguna consulta, No, no sé por ahí ahora. por eso los invito a que se saquen todas las dudas por el foro, ya que el sábado es el recuperatorio del primer cuestionario, este que encierra módulo 1 y módulo 2. Sí, invitarlos a que también los que quieren hacer consultas sobre lo que sigue para la clase de la otra semana, que también traten de organizar, así nos organizamos, que por ahí la hagan antes por el foro también. ¿Qué ejercicios quieren Sí, que eso lo de expliquemos en la otra siempre, sí. semana? Sí, lo de Sí, sí. siempre porque insistimos, bueno, de volverlo a decir porque no lo hacen a veces. Entonces, No lo hacen, no. fíjense que si no nos tenemos que estar organizando acá sobre la marcha y por ahí no es tan sencillo. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, si ya no quedan más dudas, estaríamos en la hora. Nos quedamos podemos nosotros continuar con Franco, que estaba, Marinelli, que vi que estaba conectado. ¿Está conectado? Yo no lo había visto. Hoy estuvo, por lo menos. Se Ahora no desconectaron sé. varios. No lo veo. Pero bueno, nos quedamos... Sí, Franco dice que Sí, está. está, sí. está bien. Bueno, chicos, nos despedimos. Éxitos el sábado y nos vemos el lunes. Sí, acá está. Acá lo veo. Bien. Bueno.
Bueno, suerte. Y a seguir estudiando. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Franco. Ahora espera Hola, sí. Ah, bueno. que Gracias. David No, no, para se saber retire. eso. ¿Queda David conectado? Ahí lo expulso. No sé si Ahí puede lo expulsé. desconectarse. Ahí se fue. Lo Bueno. desalojaron. Sí, lo saqué recién. Así. Bueno, esperen que paro la grabación, pues si no se me va a hacer eterno.